hacer, si yo fuera si yo fuera como tal, pues la comisión, pues, perdón, si yo fuera el Ceneval, ¿qué les voy a poner? Pues, ¿quién interpreta, quién lleva a cabo la interpretación y consultas acerca del informe de auditoría? ¿Y a qué creen de respuesta que les voy a poner? Pues sí, les voy a poner la UVA, les voy a poner la comisión, ¿no? Así nada más la comisión, les voy a poner la secretaría, les voy a poner la UIF, ¿no? Les voy a poner muchas autoridades para que ustedes se confundan. Y podríamos pensar que esa es una pregunta de autoridades nacionales, pero no, esa va a ser una pregunta que va a corresponder a esta área 3, ¿ok? Entonces, vamos a generar como identificar que esta interpretación y consulta, si vinieran esas respuestas, por ejemplo, nada más viniera la CNBB, pues esa sería la respuesta correcta. Si les dieran más, voy a decirlo así, más carnita, es decir, si les pusieran como el tema de, pues viene la vicepresidencia de supervisión de procesos preventivos, pues elijan como tal, pues esa respuesta, ¿ok? Entonces la supervisión es la vicepresidencia de supervisión de procedimientos preventivos, los que interpretan los lineamientos únicamente, ¿ok? Las disposiciones es correcto que los estén interpretando la, la UVA, ¿ok? Ellos interpretan las disposiciones, pero los lineamientos los interpreta el tema de la vicepresidencia, ¿ok? No, Tania, no, no. La interpretación de las disposiciones las hace la unidad de banca valoración, ¿ok? Y estos lineamientos los va a interpretar la vicepresidencia como se los está marcando el lineamiento tercero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, requisitos que debe de reunir el auditor, es decir, todos los requisitos que deberá de estar reuniendo el auditor. ¿Cómo qué? Pues que tiene una experiencia, que tiene su certificado y todos los puntos específicos de las fracciones de ese lineamiento, donde incluso los va a escribir en una carta, que esa carta se las entregan a todas las entidades cuando entregan su informe. ¿Qué dice esa cartita? Pues yo, Jocelyn Montiel, con mi número de certificado NSO 2016, bla, 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 pues declaro bajo protesta de decir verdad que no me encuentro inhabilitado ni que he sido sentenciado y que si soy un auditor independiente externo, pues no tengo ninguna injerencia con la entidad que genere un conflicto de intereses ni que me desempeño como oficial de cumplimiento y que por lo tanto pues puedo ejercer libremente el derecho de presentar o de llevar a cabo la presente auditoría. ¿Ok? Entonces, esos son también que no pertenezco a ninguna lista de personas restringida, ninguna lista de personas bloqueada, y eso es lo que se estará poniendo en esos requisitos que debe de estar reuniendo como tal el auditor. Ahora, ¿qué pasa si el auditor, si es un auditor interno que pertenezca a la entidad? Bueno, pues sí puede ser parte del consejo de administración, pero pues bueno, no deberá de llevar a cabo ninguna tarea como oficial de cumplimiento, ¿ok? ¿Qué pasa si ese auditor además pertenece a una firma? Vamos a suponer que yo estoy auditando a sus entidades, entonces yo deberé de llenar también el lineamiento quinto. ¿Por qué? Porque pertenezco a CHEC. Es decir, soy auditora, pero además la firma Check es quien les va a estar generando ese informe de auditoría. Entonces, en ese informe de auditoría, pues básicamente que la persona moral no ejerce el control, ¿sí? En términos de lo que ustedes ya saben de propietario real, este, pues no deberá de estar llevando a cabo. Es correcto, Marcos, no pertenece al consejo de administración, pero puede pertenecer al consejo directivo de la entidad, ¿ok? Si es un comentario, si es un auditor interno, ¿ok? Este, y en ese sentido, pues bueno, deberemos de estar estableciendo que esa persona moral que pues no esté siendo parte o tenga una parte relacionada con la entidad, porque entonces habría como un conflicto de interés. ¿Ok? ¿Quedó claro este punto? Ahora, ¿qué sucede con el lineamiento 6 y el lineamiento 7? Generalmente, ustedes confunden la planeación de la auditoría con un programa de trabajo.
¿Por qué? Porque generalmente nosotros, otros proyectos que no sean de PLD, pensamos en una planeación con fechas, ¿no? Y entonces, pues, pues es muy común que se puedan llegar a confundir. Entonces, yo lo que les voy a recomendar como tip es que al lineamiento séptimo, en vez de que se llame programa de trabajo, ustedes en su mente se graben la palabra cronograma de trabajo, ¿ok? Para que el tema de la planeación piensen que es el EBR del auditor. En el EBR del auditor, el auditor tiene que establecer qué medidas va a aplicar una vez que está considerando los 4 elementos básicos que todos conocemos, que nos debemos de estar aprendiendo, de clientes y usuarios, productos y servicios, países y áreas geográficas, transacciones y canales de envío, aunque el auditor tiene uno adicional que debe de considerar la infraestructura tecnológica. Entonces, aquí una vez que aplicó ese cuestionario de información a la entidad, ¿para qué? Para crear su EBR. ¿Por qué? Porque con eso va a poder establecer qué le va a pedir a la entidad y le va a pedir o va a poder saber en qué medida o en qué mayor o menor intensidad va a estar trabajando como estos temas. ¿Ok? Entonces, la planeación de la auditoría también le pueden poner entre paréntesis para ustedes que se acuerden que se refiere al EBR del auditor, ¿ok? Y en el séptimo, que le puedan cambiar ustedes de manera interna en su cabeza y se lo aprendan como cronograma de trabajo, porque ahí sí va a venir, pues precisamente un calendario de las actividades que se van a estar realizando, los temas que se van a estar evaluando, cómo se le va a dar ese seguimiento y esa evaluación con base precisamente en ese riesgo que el auditor les haya asignado, ¿ok? Entonces, es muy común que estos dos lineamientos ustedes los confundan. ¿Por qué? Me encantaría saber la razón, pero creo que es porque llevamos el tema de que para nosotros una planeación pues lleva como ese cronograma, ¿no? Pero no, la realidad es que aquí esa planeación se refiere al plan de EBR o al plan de mitigación que incluso el auditor debería de estar integrando con nosotros a lo largo del auditoría. Entonces, ¿quedó clara la diferencia entre el sexto y el séptimo y la manera en que nos lo podemos aprender? Muy bien. Ahora, el octavo es el lineamiento, voy a decirlo así, más importante y más largo de todo lo que incluye ese documento pues, de los lineamientos. ¿Por qué? Porque la sección A trae todo el tema de los resultados de la revisión. Los resultados de la revisión contienen 13 fracciones, ¿ok? 13 fracciones donde van a estar evaluando ¿qué? Pues las políticas del cliente, el enfoque basado en riesgo, el conocimiento del cliente, los reportes, las estructuras internas, todo lo que tiene que ver con el tema de pues identificar, por ejemplo, los temas de capacitación, el séptimo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el sistema automatizado, luego cómo llevan a cabo el tema de los empleados, etcétera, etcétera, ¿no? Conservación, otras disposiciones, modelos novedosos. Es decir, casi siempre, o pueden ustedes hacer una comparativa con la estructura de las disposiciones. Solamente hay algunas cosas que vienen un poco diferenciadas, como la sección de los empleados con el tema de la capacitación, que también es común que se puedan confundir. En capacitación les piden, pues básicamente que tengan constancias y que se tengan medidas en caso de no aprobar la capacitación. Y en el lineamiento, bueno, en la fracción que habla acerca de los empleados, se dedica básicamente, pues, quienes fueron de nuevo ingreso, los que tienen atención al público o administración de recursos, y básicamente en que estén integrados los expedientes para dar cumplimiento a la calidad técnica, a la experiencia y a todo lo que tiene que ver con el tema de la honorabilidad, que sea pues efectivo, implementado y consistente con base en el manual de cumplimiento. Esos son como una diferencia entre capacitación y empleados, que es muy común que pueda venir alguna pregunta sobre estos resultados de la revisión. ¿Ok? Ahora, cumplimiento regulatorio, pues se basa básicamente en los 4 niveles en los que puede haber un tema de cumplimiento. Ya saben, cumple parcial, cumple mayoritariamente, cumple parcialmente
no cumple y él no aplica, ¿ok? Y hay veces que es poco probable que les pregunten este tema de, bueno, entonces, si cumple parcialmente, ¿qué medidas correctivas y cuántos hallazgos deberá de tener? No, no creo que se los pregunten, pero que sí sepan como la diferencia entre un hallazgo, una medida correctiva, o una acción de mejora y un plan de acción, ¿ok? O sea, que sí los puedan tener como diferenciados. Básicamente un hallazgo, que ustedes generalmente lo conocen como observación, generalmente así se conoce como en la vida real laboral, pero los hallazgos pues se refiere a que hubo un incumplimiento específicamente de algo que no puede ser contrastado contra lo que se establece en la disposición. Todo lo que son recomendaciones de mejora, pues a lo mejor generalmente se trata de que pues si estás cumpliendo, a lo mejor operativamente, pero no está documentado, o está documentado, pero no lo estás cumpliendo de una manera más efectiva en el tema de la operación. Y bueno, que sepan que todo hallazgo va a generar un plan de acción, o sea, una medida correctiva, ¿ok? Generalmente todo debe de generar una medida correctiva en el tema de los hallazgos. Entonces, para que lean como esa sección en el documento, para que simplemente les quede muy claro, y este apartado C de asuntos clave, también yo siempre les doy el tip que consideren que pueden ser asuntos graves, o sea, que le cambien la palabra clave a grave. No sé por qué también siempre consideran que lo clave es como lo que debería de ser necesario. Siempre lo confundimos en, pues es necesario que sea un auditor certificado, es necesario. No, estos asuntos claves se refiere a cosas que son graves, que son preocupantes. Así lo dice el lineamiento. Todos aquellos asuntos preocupantes que, que se dieron a lo largo de toda la auditoría. ¿Qué podría ser un asunto preocupante? Pues no sé, que a lo mejor la entidad debería de haber tenido un comité de comunicación y control, porque a lo mejor ya no estaba en las circunstancias de excepción y no generó ese comité de comunicación y control. A lo mejor esa entidad no tiene un sistema automatizado y eso me permite que no pueda identificar ni monitorear correctamente sus operaciones. Que esa entidad estuvo involucrado en una operación que sí tenía que ver con lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo y pues no la identificaron, ¿ok? Generalmente, no quiero decir que sea una regla o que así esté fundamentado, pero generalmente todos los asuntos clave van ligados con el tema de las infracciones graves. Las infracciones graves pues tienen una razón de ser, no solamente por un tema de sanción, sino generalmente es porque son asuntos que son preocupantes y que esa información preocupante que se dio a lo largo de la auditoría la van a poner en estos asuntos, ¿ok? Es muy raro ver un informe de auditoría que tenga asuntos claves. Si de por sí ya es muy raro ver que las entidades acepten así con toda tranquilidad sus posibles hallazgos y siempre andan pidiendo que por favor le expongas un nivel de cumplimiento mayor, pues ahora imagínense si van a querer tener asuntos clave, ahora que pues todos saben de qué se trata. Obviamente que nadie, ¿no? Entonces, estos asuntos clave, yo les recomiendo mucho que cambien en su mente la palabra clave a grave o preocupante para que entonces les pueda ayudar a descartar más fácil si es que tuvieran alguna pregunta similar, sobre todo de relacionar lineamientos. ¿Cómo preguntan generalmente este tema en el examen? Lo preguntan combinado, es decir, les ponen esos famosos cuadritos de columnas donde les ponen a relacionar conceptos con alguna pregunta, ¿no? Entonces, o hay veces que se los ponen en una causística, ¿no? No sé, una unión de crédito tuvo más de, este, de 400 socios y a la hora de que hizo la revisión el auditor externo independiente se dio cuenta de que debió de haber integrado un comité de comunicación y control. ¿A qué lineamientos debería de integrarlo el auditor independiente esta situación? ¿No? Entonces, está ahí la causística, ustedes deben de saber de que
Si ya tiene más de 400 socios, una unión de crédito, pues entonces ya debería de estar obligado o ya no tiene la excepción de no tener un comité de comunicación y control. Y entonces en el resultado de la revisión, pues sí, en la fracción quinta del lineamiento octavo debería de estarlo observando de que no presentó, no integró correctamente el comité de comunicación y control, dentro de los 15 días hábiles en que surgieron estos cambios o que debieron de haber surgido estos cambios, pero adicional, a lo mejor podría ponerlo en asuntos clave. Claro, si es que vienen como esas opciones dentro del examen, ¿ok? Solamente una causística que ahorita acabo de imaginar para que ustedes puedan saber cómo les van a estar revolviendo, ¿no? Cosas de conocimiento de otros bloques dentro de que estamos trabajando lineamientos de auditoría, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes puedan tener como estos puntos. Y bueno, finalmente este tema de hallazgos, acciones correctivas y recomendaciones de mejora, que va muy ligado al tema del cumplimiento regulatorio y que les establece que además se deberá de agregar en esta sección que se hayan cumplido con todos los hallazgos, recomendaciones y acciones correctivas del ejercicio inmediato anterior, ¿ok? Aquí debe de haber una sección a lo largo del informe donde se ponga eso. El noveno, pues está muy fácil, que tiene que ser redactado en el idioma español, que debe de tener claramente divididas secciones, que debe de estar en una tipografía mínima de 10 puntos y que se deberá de estar anexando la información suficiente dentro de este informe de auditoría, ¿no? Ahí les dice que deberá dar cumplimiento con el manual acerca de cómo subirlo al sitio. Y bueno, finalmente, o bueno, todo lo que tiene que ver con el tema de las pruebas y documentación sustento, que es básicamente que se pueda tener información con datos del informe y que se puedan relacionar pruebas y que se cite de manera textual alguno de los textos. ¿A qué se refiere a este tema? Pues básicamente a que se esté citando, por ejemplo, el manual de cumplimiento, ¿no? O que si vamos a hacer referencia a algún tema de algún procedimiento, pues que se esté citando de manera específica del documento donde se está haciendo ese contraste de si tiene la evidencia documental necesaria para poderlo presentar o no. ¿Ok? Conocimiento y remisión del informe de auditoría es básicamente que la entidad, ¿no? Básicamente debe de decirle a la comisión, sí, estuve enterado de los resultados, sí, yo nombré a este auditor y por lo tanto, pues conozco claramente cuáles son las medidas implementadas y ese seguimiento a los programas de acción correctiva. Ahora, la pregunta aquí, acuérdense, ¿a quién se entrega el informe de auditoría? ¿Quién debe de recibir ese informe de auditoría? Bueno, el director general, el Comité de Comunicación y Control. ¿Por qué se pone al oficial de cumplimiento? Porque hay veces que la entidad está en la excepción de tener un Comité de Comunicación y Control y por lo tanto está el oficial de cumplimiento, ¿ok? Por eso aparece aquí el oficial de cumplimiento. Entonces, este lineamiento 11, hay veces que el texto del lineamiento 11 se los ponen para confundirlos si les están preguntando el objeto del informe de auditoría o el objeto de los lineamientos. ¿Por qué? Porque hay algunas palabras que podríamos utilizar pues se utiliza para evaluar la eficacia operativa de las medidas implementadas. Sí, pero eso se refiere, pues, básicamente a lo que nos estaban diciendo las disposiciones. Entonces, en el lineamiento 11, lo que vamos a estar tratando es de que sí, la entidad tiene que decir, me estoy dando por enterado, es la famosa carta de la entidad que debe de subir al Citi, donde ahí la entidad dice, yo, director general, o yo, oficial de cumplimiento, estoy conociendo cuáles fueron los resultados de este informe, conozco plenamente cuáles son los planes de seguimiento que debo de llevar a cabo y doy fe de que contraté a Jocelyn Montiel para realizar esta auditoría, ¿ok? Y bueno, finalmente, que debe de ser conservado por 5 años y debe de estar a disposición de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Cómo yo les recomiendo que se aprenden estos 12 lineamientos? Si se dan cuenta, el número 12 es como una cábala para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hay 12 obligaciones del oficial de cumplimiento, 12 obligaciones del Comité de Comunicación y Control,
En algunas disposiciones de algunos sectores generalmente son 12 fracciones de los sistemas automatizados. Aquí son 12 lineamientos, ¿no? Entonces el número 12 es una cábala para la para el examen y que se los aprendan como en ese orden, ¿saben? O sea, imaginen, si son más kinestésicos, yo los invito a que puedan ir a su último informe de auditoría y puedan ir palomeando, ¿no? Ah, sí, sí, puso los objetos de los lineamientos, sí puso las definiciones. A ver, ¿de qué trataba la fracción uno del lineamiento octavo? Ah, pues sí, política de identificación del cliente. Ah, mira, sí pusieron el muestreo que les pide el lineamiento en el inciso C de ese, o sea, de esa fracción. Ah, mira, sí desglosó si el manual era adecuado para los productos, los clientes y las operaciones, como se dice, pues precisamente en el inciso A de esa fracción uno de ese lineamiento. Esa es una manera en la que ustedes van a poder aprender de manera kinestésica, pues sobre todo los resultados de la revisión y que puedan aprenderse en ese orden el tema de los lineamientos. Sobre todo que no confundan el sexto y el séptimo, porque es muy común que les vayan a poner a lo mejor alguna pregunta o alguna causística relacionada con la planeación de la auditoría y con el programa de trabajo. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Muy bien. Lo siento si estoy hablando un poco rápido, lo que pasa es que insisto que es bastantes temas, ¿no? Y entonces, pues eso nos va a generar que no podamos estarlo como viendo tan despacito como si lo hiciéramos en un taller o en un curso completo de choque, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver ahora el tema de la segunda sección que tiene que ver con el tema de la supervisión, ¿ok? Entonces, vamos a hablar acerca de cuáles son los objetivos que tiene la CNBV. La CNBV, pues es el supervisor y va a tener básicamente las tareas de inspeccionar, de vigilar y de sancionar. La de sancionar, pues lo hace a través de qué? Pues de sus programas de prevención y de corrección, ¿ok? Entonces, dense cuenta que las tres tareas principales del supervisor, que es inspeccionar, vigilar, ¿no? ¿Por qué inspecciona y por qué vigila? Pues porque quiere que todas las medidas de este sistema, pues puedan tener cumplimiento y que por lo tanto no se pueda dañar el sistema financiero nacional, ¿no? Hay veces que se confunde un poquito con el objetivo de la ley Fiorpi, entonces yo les recomiendo que chequen el objetivo de la ley Fiorpi, si no tienen el libro de check, ni han estado en las sesiones anteriores, ni en un curso, yo les recomiendo que lean la ley Fiorpi. Viene ahí en el artículo 2 de la ley Fiorpi, el objetivo o el objeto de la ley Fiorpi. El objeto de la ley Fiorpi, pues es pues generar todos los criterios y procedimientos necesarios para poder que combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita que puedan dañar ¿a qué? A la economía y al sistema financiero. ¿Por qué? Porque la economía y el sistema financiero son los bienes jurídicos tutelados del 400 bis y del 139 cuater, o bueno, entre otros que se tienen. Del 139 cuater, pero básicamente del 400 bis si es la economía nacional y el sistema financiero. Entonces, regresando al tema de cuáles son los tipos de supervisión. Es muy común que nosotros a lo largo de nuestra vida laboral, estoy hablando de todos aquellos que ya tienen muchísimos años de experiencia, este, y no tanto con los nuevos, porque como que los nuevos vienen pues así, como más limpio de malos hábitos que, insisto, aprendemos de cierta manera. Es muy común que nosotros sabemos que hay como dos tipos de visitas, ¿no? Que ahorita vamos a poder empezar a corregir como todo ese lenguaje. Las in situ y las extra situ, ¿no? Entonces, si tenemos eso en la mente, este esquema nos ayuda a entender que así no es como debemos de haberlo aprendido. Como debemos de aprendérnoslo es con el tema de inspección y vigilancia. Y a partir de que tengamos muy claro cómo es una inspección y cómo es una vigilancia, ya no va a importar si es in situ, pues vamos a decir, pues sí, pues una supervisión es in situ.
Yo les voy a poner de ejemplo, a lo mejor voy a revelar aquí sin querer mi edad y a lo mejor voy a evocar a buenos recuerdos en todos ustedes. No sé si recuerdan a esa caricatura que se llamaba Inspector Gadget, ¿no? No voy a decir a Sherlock Holmes, pero voy a decir al Inspector Gadget. ¿Alguien recuerda esa caricatura del Inspector Gadget? Bueno, pues era un inspector que literalmente tenía una hija que se llamaba Penny, ¿no? Y tenía un gorrito, ¿no? Donde salía un helicóptero y cada vez que tenía un caso, ¿qué tenía que hacer? Pues abrir su sombrero con su helicóptero porque tenía que ir al lugar y con su super portafolio sacaba su lupa y sacaba todas sus 50,000 herramientas para poder resolver el caso. A lo que voy es que una inspección tiene que ser en el lugar porque necesitamos casi, casi que oler, revisar, ver, estar ahí presente. Por lo tanto, quiero que piensen en el tema de la inspección, en el tema del inspector gadget, ¿ok? Si es una inspección, piensen en un inspector que tiene que ir al lugar. Por lo tanto, siempre va a ser in situ. Ahora, el tema de la vigilancia. Quiero que piensen en un barco y que quiero que piensen en el vigía que trae el catalejo. Sí, si quieren imaginarse a Titanic, háganlo, ¿saben? O sea, el punto es que se les quede grabado. Entonces, ¿qué sucedía con el famoso Titanic que se moría de frío en la película y no sé qué tantas cosas? Pues no vio el iceberg, ¿no? O sea, no lo vio porque no estaba usando su catalejo. Entonces, todo lo que tenga que ver con el tema de vigilancia, piensa en lo que es desde lejos, con un vigía, como un vigía. Estoy vigilando, todos los que tenemos hijos, pues siempre los andamos vigilando, pero pues no andamos ahí corriendo al lado de ellos porque ya terminaríamos más muertos de los que terminamos. Pero sí los estamos checando, ¿ok? Los estamos vigilando de lejos. Entonces, si eso es vigilar desde lejos, tienen que saber que toda esa vigilancia se da a través de qué? Pues de lo único que nos puede vigilar la comisión, que es a partir de qué? Del envío de la información. ¿Ok? Aquí voy a empezar un poquito al revés. ¿Y por qué? Porque viene aquí, como ven en este esquema que resume completamente el tema de la supervisión, viene el tema de los reportes. ¿Ok? Ojo con el tema de los reportes. Los reportes, ¿a quién se le mandan? Se le mandan a la Secretaría por conducto de la comisión. Y la Secretaría nos estamos refiriendo de manera específica ¿a quién? Pues a la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera se encarga de revisar, voy a decirlo así, o bueno, como su tarea lo dice, de analizar los reportes, ¿ok? Pero, o sea, a él, a la WIF no le importa si lo mandamos en tiempo o fue extemporáneo, o si fue extemporáneo de un día o de 3 meses. O sea, a la WIF no le importa eso, pero ¿a quién se le importa? A la comisión. Entonces, la comisión revisa el envío de los reportes, pero no en su contenido, sino más bien en el cumplimiento de lo mandaste o no lo mandaste. ¿Me mandaste lo que te pedí de un reporte de relevantes o no me lo mandaste? ¿No? Me lo mandaste extemporáneo, ahí te va tu multa de 200,000 pesos, ¿no? O me vuelvo buena onda y te cobro solo 20, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tema de los reportes. O sea, si le llegan a la comisión por conducto, obviamente, o sea, ese es el conducto para mandárselos a la WIF, pero ellos de esa manera están vigilando nuestro cumplimiento, ¿ok? Acuérdense que quien genera el tema de los layouts y todo ese tema, pues es la unidad de inteligencia financiera, ¿ok? Porque ellos son los que lo analizan, pues ellos son los que debieron de haber creado el layout, ¿ok? Entonces, el manual, la auditoría, otro requerimiento de información, todas estas solicitudes por oficio de información que se tienen que mandar, pues es parte de la vigilancia o de las tareas de supervisión de vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Todos estos temas de inspección, vigilancia, prevención y corrección, todo lo que incluye un programa de cumplimiento forzoso, incluso tiempos, que ahorita vamos a empezar a ver un poquito de tiempos, tiene que ver con el reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hay veces que nadie de nosotros leemos el reglamento. Yo les recomiendo, ahorita les voy a decir, como qué artículos sí deberían de leer para que les quede más claro como tanto el proceso de visita como lo que seguramente les van a preguntar en el examen. ¿Ok? Entonces, importante, si no tienen el documento del reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los que sean alumnos de CHEC está en la plataforma.
Quienes no sean alumnos de CHEC, pues literalmente googleenlo, así le ponen Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y Valores y ahí les va a aparecer el reglamento. Fíjense que es un documento que no solo sirve para el examen como la guía de Basilea, ¿no? Ese sí es un documento que les puede servir pues para el resto de su actividad laboral. ¿Ok? Entonces, esta información de los tipos de supervisión viene en el reglamento interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Ok? Entonces, ahora sí me voy a regresar a los temas de inspección, al tema in situ del inspector Gadget llegando ahí al lugar del suceso, ¿ok? Eso me va a generar tres tipos de visitas. Entonces, ojo, son tres tipos de supervisión y dentro de la inspección o del tipo de supervisión de inspección hay tres tipos de visita, la ordinaria, la especial y la de investigación. La ordinaria es porque responde al calendario, que en teoría existe un EBR por parte de la CNBV o que debe tener la CNBV, bajo el cual va a decir, ah, pues este año vamos a revisar a las casas de bolsa, ¿no? Como sé que creo que este año se están revisando las casas de bolsa. Entonces, vamos a revisar de manera a lo largo de un calendario, vamos a estar revisando a estos sectores. La especial generalmente proviene porque hubo algún cambio estructural o económico o de nivel de esas entidades o se derivó incluso de una visita ordinaria. Generalmente vamos a suponer que este año le toca a las casas de bolsa y vamos a suponer que se instaura una nueva casa de bolsa en el 2026, en enero ya le dan su autorización. Como no cayó dentro del periodo ordinario, pues a lo mejor la van a ir a visitar porque se generan informes sectoriales, entonces tratan de no dejar a nadie afuera. ¿Qué sucede con otro tipo de visita? No sé, por ejemplo, voy a poner de ejemplo a Nu, ¿no? Ahora que ya tiene una autorización como banco, seguramente les va a llegar una visita especial. ¿Por qué? Pues porque ya dejó de ser una SOFIPO y pues hay que empezarlo a revisar a ver si ya tienen este tema. Las OCAPs, hay veces que cambian de nivel, ¿no? Si cambian de nivel de 2 a 3 o de 3 a 4, es muy común que vayan a recibir una visita especial. ¿Por qué? Pues porque ya cambia el capital, porque van a tener más, pues, productos que estar realizando, porque van a estar realizando como más actividades que solamente las que llevaban acá. A lo mejor les realizaron una visita ordinaria y se dieron cuenta que esa cosa era pues un desastre, ¿no? Vamos a ponerlo en ese ejemplo. Muchas cosas operativas, muchas cosas de capital, muchas cosas de lo que se tenga que hacer. Entonces les dicen, pues vamos a tener que regresar y ya regresan con una visita especial. No quiero que piensen que es un tema especial porque es como porque a lo mejor sí puede haber algo malo. Yo les recomiendo que piensen en especial porque es un poco más especializada. Incluso se van a centrar a lo mejor en ciertos tópicos y ya no en una totalidad de estar revisando muchísimas cuestiones como de una manera, de la ordinaria es más generalizado. A lo mejor aquí se van a llegar a enfocar en cosas pues más especializadas. Entonces sí, les recomiendo que en su mente piensen en temas especiales. Y bueno, también hablan cuando se tienen cosas de cooperación internacional, ¿no? Generalmente a lo mejor derivado de un intercambio de información entre filiales internacionales, que saben que se lleva a cabo pues entre pues bancos que derive de una operación en dólares, saben que tienen que tener un acuerdo de confidencialidad y que se le debe de notificar a la comisión que se va a intercambiar esta información. Entonces, como la CNBV sabe que están intercambiando información con otro banco, pues generalmente también puede derivar, ¿no? Básicamente en un tema de pues de una visita especial. Y la de investigación generalmente sí, ahí sí. Cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Generalmente es porque están pues haciendo algo mal, ¿no? A lo mejor algo que no tenga que ver con el tema de un delito, pero sí que a lo mejor está contraviniendo
el tema de lo que pueden llevar a cabo a lo mejor esa entidad. A lo mejor le cae una visita de investigación a una SOFOM porque se dan cuenta que está captando recursos, ¿no? Entonces les va a llegar una visita de investigación. A lo mejor se dan cuenta, no sé, cuando pasó este tema de los chinos, de los montadeudas, o ustedes recordarán esta tipología donde precisamente la estructura corporativa la utilizan para ofrecer servicios financieros prácticamente de inversión donde pues no estaban autorizados. ¿Qué les llegó? Pues les llegó una visita de investigación. Obviamente las visitas de investigación pues van a llegar en el momento, ¿no? No les van a dar oportunidad de que puedan preparar la información, pues porque lo que quieren visualizar es que se haga como en el momento, ¿ok? Entonces, bueno, hay tres tipos de visita: ordinaria, especial e investigación. Todo lo que tiene que ver con vigilancia se refiere al envío de la información de que si se cumplió o no se cumplió en tiempo y forma bajo todos los, este, formatos que establezca la Secretaría. Esa es la manera en que nos están vigilando. Y como es vigilando, pues es extra situ, ¿ok? Entonces, no sé si quedó claro el tema del inspector Gadget y el tema del extra situ. Y todo lo que tiene que ver con prevención y corrección, pues son generalmente programas de cumplimiento forzoso o incluso ya la extensión de los procesos sancionatorios, ¿ok? Entonces, esto es como se dividen los tipos de supervisión y cómo dentro de la inspección hay tres tipos de visita. ¿Quedó clarísimo para todos? El esquema que les estamos presentando en esta presentación creo que resume completamente el tema de supervisión y les puede ayudar mucho para que ustedes lo complementen. Ustedes complementenlo aquí, por ejemplo, donde dice ordinaria y donde dice especial. Pueden consultar tanto el reglamento como en su caso, o el libro, ¿no? Si es que son, usuarios de Check, pues pónganle ahí lo que incluye lo ordinario, lo especial, lo de investigación, qué se puede pedir en un tipo, o sea, en un tema de inspección, qué podrá estar revisándoles la comisión. Ah, pues les va a poder estar pidiendo información financiera, información contable, información legal. En el tema de PLD, pues les va a poder estar pidiendo pues sistemas automatizados, podrá estar haciendo muchísimas pruebas, etcétera, ¿no? O sea, ustedes identifiquen qué es lo que les pueden pedir dentro de una inspección o dentro de un tipo de supervisión de que represente esta inspección en algún tipo de visita, ¿no? En cualquier tipo de visita les pueden estar solicitando esa información, pero básicamente el objetivo es lo que hace que la denominación del tipo de visita o lo que les van a poner en esa orden de visita y a lo largo del acta de inicio de este procedimiento de visita, les van a poner, sobre todo en la orden de visita, les van a poner, pues, qué tipo de visita es de la que se está tratando, ¿ok? Entonces, es importante este recuadro para que ustedes lo puedan tener como muy identificado. Y bueno, vamos a ver el tema de la supervisión de la CNB. Este es el proceso en el que generalmente en el examen sí les van a estar preguntando algún tema del artículo. ¿Qué artículo les van a estar, o bueno, que sabemos que les preguntaron el año anterior? Pues básicamente fue acerca de la notificación. Generalmente cuando hay una visita de inspección que se establece en el artículo 19, ahí les va a decir cuáles son los tipos de visitas de inspección, los que acabamos de ver, los ordinarios, las especiales y las de investigación. Y después, a lo largo de los otros artículos, les va a decir, bueno, se te va a generar una orden de visita. Esta orden de visita, ¿qué deberá de contener este documento de orden de visita? Hay otros documentos, yo les recomiendo que como material de estudio ustedes hagan una tabla donde pongan de manera comparativa qué cosas incluye una orden de visita, qué cosas incluye un acta de inicio, qué cosas incluye el acta como tal o bueno, el oficio de la visita de inspección, qué cosas incluye un acta parcial, qué cosas incluye un acta de conclusión, qué cosas incluye un oficio de solicitud de información, qué cosas incluye, pues, el tema de, no sé, de los planes forzosos.
son cosas que contienen de manera distinta. Por ejemplo, esta orden de visita, que incluye el lugar y la fecha de expedición, el número de oficio, el nombre de la entidad supervisada, el tipo de visita, el lugar o lugares donde se realiza y la relación de la información y la documentación inicial. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes ahí les ponen más cosas, no sé, voy a inventar algo. Deberá de traer el nombre del oficial de cumplimiento, deberá de tener el nombre del representante legal. Obviamente les van a poner cosas que si ustedes las leen, van a decir, pues sí, se oye muy obvio que me pueden pedir eso, o sí, sí, sí me pueden pedir eso otro, pero es porque esos son los tipos de respuesta que no vamos a poder descartar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento de por lo menos haberlo leído una vez o de haber hecho un cuadro comparativo por lo menos una vez. No les estoy diciendo que se aprendan la tabla, pero si hacen un material de estudio, acuérdense que con base en esa pirámide de conocimiento, pues es más fácil que se me quede grabado lo que yo escribí por lo menos una vez o lo que yo resumí en una tabla, a simplemente lo que estuvo diciendo Jocelyn durante 1 hora y media. O incluso se me queda más grabado si yo escuché a Jocelyn y ahora voy al documento fuente y lo leo por lo menos una vez. Seguramente voy a tener un mayor porcentaje de retención que si solamente se quedan con lo que yo les estoy diciendo. Entonces, yo les recomiendo que hagan esa tabla comparativa para que puedan ver tanto, pues sobre todo los requisitos o lo que debe de contener en estructura ese documento, ¿ok? ¿Qué es algo que les van a preguntar que ha sido muy recurrente que se ha tenido en las últimas convocatorias de los exámenes y en los últimos exámenes, por lo menos en los últimos 3, han preguntado esta pregunta? ¿Qué pasaría si un centro cambiario tiene una visita de inspección ordinaria? ¿Con cuánto tiempo deberá de avisarle o deberá de llegarle el oficio de la visita de inspección o perdón, el oficio de la orden de visita? Y entonces, como nos quedamos en la mente que todas las visitas que son ordinarias necesitan por lo menos, bueno, las ordinarias y las especiales necesitan por lo menos 2 días hábiles para que se les notifique, piensan que por ser transmisor de dinero no era un dato importante, pero este sí es un dato importante, es como una excepción que viene en el artículo 21. Este artículo sí se lo deben de aprender, acuérdense, artículo 21. Donde, ¿qué les dice ese artículo 21? Pues bueno, que los no prudenciales, es decir, los centros cambiarios, los transmisores de dinero y las OFUMES, entidades no reguladas, deberán de llevar, o sea, podrán tener cualquier tipo de visita en el momento. Es decir, así como ayer me decían mis alumnos del grupo, como el meme del Facebook del choche, así, de, hola, veo que estás en mi lista de amigos y vine a visitarte. Así, en el momento podrá notificarse de que va a empezar la visita. Todos los demás sectores, si es una visita ordinaria, si es una visita especial, podrán tener o se les deberá de notificar con esta orden de visita al menos 2 días hábiles, ¿ok? Viene ahí todo un procedimiento de cuál debe de ser el procedimiento de visita, es decir, pues que debe de llegarles este oficio de la orden de visita, que se deberá de entregar un acta de inicio, ¿no? Donde estarán diciendo quién se va a efectuar la visita, dónde, ¿no? Que deben de tener a 2 testigos, que el de la CNBB se tiene que identificar con su credencial favorita de identificación o su pasaporte o su INE o lo que sea. Oficial, obviamente, que debe de tener como su credencial de que pertenece a la CNBB, ¿no? Y que deberán de enviarse esta relación de información y documentación inicial y que pues comenzará la visita donde ustedes deberán de proporcionar un espacio que tenga pues todo lo necesario para que ellos puedan trabajar, que los inspectores deberán de adecuarse al horario de la entidad, que se hace una protesta bajo una protesta de decir verdad, que no se falsificará la información, de que toda la información será vigente, fidedigna, etcétera, ¿no? Y que comenzará la visita y que a lo largo de toda esta visita se podrán llevar a cabo diferentes actas parciales. Generalmente las visitas de inspección duran varios días o incluso pues
2 semanas o 3 semanas. Y cada día, generalmente los inspectores terminan el día haciendo un acta parcial, diciendo, ah, pues este día me entregaron cierta información o me dijeron que de este expediente la INE se la comió el perro, pero la van a tratar de volver a identificar, etcétera, ¿no? O sea, todas esas cosas que van sucediendo las ponen en estas actas parciales, ¿ok? Pero toda la información deberá de ser entregada antes de que se realice el acta de conclusión. Una vez que se realiza el acta de conclusión por parte de los inspectores, la entidad ya no puede entregar nada, por lo menos en este proceso de visita. Seguramente les llegará después un tema de a lo mejor actas de solicitud de mayor información o incluso ya pueden llevar a cabo una siguiente etapa de un proceso sancionatorio donde las entidades tendrán nuevamente para poder presentar información complementaria o presentar alegatos dependiendo de la etapa del proceso sancionatorio en la que se encuentra. Pero este proceso de visita termina con un acta de conclusión, ¿ok? Entonces yo los invito muy fervientemente a que vayan al reglamento y le echen una leída a estos articulitos para que quede como más claro. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Enfoque basado en riesgos, ¿ok? Lo que vamos a estar viendo aquí es qué es un riesgo y cómo se gestiona. Yo sé que ustedes me pueden dar 50,000 definiciones de riesgo, ¿ok? La probabilidad de que algo malo suceda, la probabilidad de algo que genere un impacto negativo, la probabilidad de que algo pase y genere un daño, etcétera, ¿no? Todos tenemos chorrocientas mil definiciones de riesgo y todo el tema de cómo se gestiona, ¿ok? Pero aquí lo que vamos a empezar a ver es básicamente sobre todo en el tema de el papá de los riesgos. ¿Quién es el papá de los riesgos? Gafi, ¿ok? Gafi es el papá del PLD y por lo tanto del papá de los riesgos. Todo en esta vida, si tuviéramos que encontrar una definición de Gafi o un homónimo de Gafi, deberíamos de pensar en enfoque basado en riesgos, ¿sabes? O sea, eso es lo que significa riesgos, debemos de estar siempre pensando en Gafi. Entonces, para este tema de la Evaluación Nacional de Riesgos, para el tema del documento de la guía de riesgos de Gafi y el documento de la guía de riesgos de Basilea, yo les voy a recomendar que inicialmente, primero que nada, regresen a las recomendaciones de Gafi, no las 40, obviamente, ¿no? Que seguramente ya tienen más que estudiar y sin pero sí que regresen básicamente al tema ay, perdón, al tema de manera específica, pues de leer la recomendación 1 y su nota interpretativa, leer la recomendación 18 y su nota interpretativa, y leer la recomendación 26 y su nota interpretativa. Si ustedes leen a conciencia, ¿no? O ya tienen sus resúmenes, vuelvan a hacer un resumencito o una tabla comparativa de esas recomendaciones y sus notas interpretativas. Y ahora sí, yo les recomiendo que después de leerla aquí, o sea, las recomendaciones, estas recomendaciones en específico que les acabo de decir, la 1, la 18 y la 26, después de que las hayan leído con mucha atención, entonces comiencen a leer el tema de la guía de Gafi, ¿ok? Y después de que lean la guía de Gafi, digan, ay, pues es que sí se parecía mucho, parece una segunda nota interpretativa de esas notas interpretativas, ¿no? Sinceramente, eso es lo que es. Y luego, pues ya pueden leer el tema de la guía de Basilea y decir, ah, pues esto se parece muchísimo más bien a mis disposiciones, ¿no? O sea, como que se basaron más en Basilea para hacer las disposiciones y se basaron muchísimo en Gafi para realizar, pues, la Evaluación Nacional de Riesgos y el enfoque basado en riesgos. Y una vez que hayan leído eso, pues entonces lean la Evaluación Nacional de Riesgos. Y entonces pareciera que todo así se va a unir como un rompecabezas, como si fuera un gran rompecabezas, pero vamos a ir uniendo partes por partes, o primero armando partes por separado en cuadrantes y luego, sin querer, todo va a cobrar sentido y todo se va a unir.
Si ustedes comienzan a leer las cosas por separado o sin volver a leer esas secciones, nos cuesta mucho trabajo como no sentirnos confundidos o no sentirnos abrumados de la cantidad de información que esto genera, ¿ok? Y bueno, finalmente vamos a estar viendo que estos son los conceptos que se tienen que aprender sustancialmente. Si ustedes aprenden la diferencia entre una amenaza y una vulnerabilidad, yo les aseguro que por descarte van a poder contestar muchas preguntas del examen, sobre todo de la Evaluación Nacional de Riesgos. Ahora, la amenaza, siempre también les digo a mis alumnos, piensen en la amenaza como el verbo to be de inglés, sí, ese he, she, it, ¿no? Él, ella, eso, ¿no? Aquí es lo mismo. Persona, grupo de personas, u objeto, ¿no? Las armas, las bombas, el dinero ilícito, la corrupción. La corrupción es un grupo de personas. Y quiero que aprendan este tema de que es una persona, un conjunto de personas o eso, ¿no? O sea, un objeto que va a potencializar o va a generar un daño. Y ahora les voy a hablar acerca de que generalmente en la amenaza, en la Evaluación Nacional de Riesgos viene un grave conflicto en las tablas. No se sientan abrumados al leer la Evaluación Nacional de Riesgos. De hecho, ni siquiera lean como esas tablas así y tan a profundidad y mejor piensen como en los ejemplos y piensen como en lo que hay detrás de una amenaza. Generalmente las amenazas, o más bien las amenazas, las van a estar realizando personas, una o un grupo de personas. Y por lo tanto, si lo hace un grupo de personas o un grupo de personas, tácitamente estamos hablando de una acción. Una acción es un verbo y un verbo generalmente es un delito. O sea, ustedes piensan todos los delitos que vienen en la ley de seguridad. En el artículo 2 vienen todos los delitos que se pueden realizar a través, perdón, en el artículo 2 de la ley de delincuencia organizada. Todos los delitos que vienen en esa ley de delincuencia organizada, pues se realizaron por un grupo de personas. Este, tráfico de personas, delitos contra la salud, privación de la libertad, o sea, secuestro, huachicoleo, comercialización de especies exóticas, todo eso viene en la ley de delincuencia organizada. Todos esos delitos son precedentes del lavado de dinero. Por lo tanto, todos esos delitos que son acciones, y entonces las acciones no se realizan solas. Si se dan cuenta, las tienen que realizar ¿quiénes? Personas. Entonces, todas las amenazas van a conllevar siempre un delito. Las vulnerabilidades se refiere a todo aquello que es el canal. A mí me gusta pensar en el fin que justifica el medio. La vulnerabilidad es el medio, el canal, el medio, la ley, el sistema, el régimen, la institución que puede llevarse a cabo la entidad financiera, a través de lo cual pues todo eso pudo suceder, pudo llevarse a cabo esa acción, pudo llevarse a cabo esa amenaza. Y bueno, la consecuencia, pues sí, efectivamente es la actividad o el efecto que se está como tal generando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo más importante? Aquí nos define Gafi que es un riesgo y Gafi nos dice, es una función. Ustedes seguramente en la preparatoria se aprendieron la función de la recta, ¿no? Que era pues una variable dependiente, una pendiente y una independiente. Bueno, pues aquí es exactamente lo mismo. Aquí vamos a tener una función de 3 factores. No nos dice si lo multiplican, si lo suman, si es un coseno, si es que, ¿no? Simplemente nos dice, es una función de 3 factores donde vamos a tener a la amenaza, a la vulnerabilidad y a las consecuencias. Si nos aprendemos claramente, o aprendemos a diferenciar claramente la diferencia de una vulnerabilidad de una consecuencia, vamos a estar de verdad, se los juro, que del otro lado. ¿Por qué? Porque vean, fíjense en este grafiquito, ¿no? Este grafiquito es el del régimen de PLD.
A mí me gusta mucho cambiarle el nombre a las cosas, ¿no? A mí me gusta ponerle que este es el grafiquito de los supervisores, porque si se dan cuenta, están evaluando a las actividades vulnerables y al sistema financiero. Y también yo soy muy visual, ¿no? A mí me gusta mucho dividir los dibujitos así. Yo les recomiendo que no se aprendan como el adverbio, o sea, no se aprendan debilidad, no se aprendan deficiente, o sea, no se lo aprendan así. Apréndanse marco jurídico, sistemas de monitoreo, aviso y reporte, obligatoriedad normativa del sistema financiero, obligatoriedad normativa y EBR de actividad vulnerable, maduración de modelos de riesgo de sistema financiero de EBR, EBR de actividad vulnerable, estructuras jurídicas, beneficiario, información de estructuras jurídicas, información beneficiario final. Es decir, quiten la paja, ¿saben? No se aprendan la paja, no les va a servir de nada. Ubiquen precisamente como por clústeres cómo podrían estar ubicados. Yo nada más les voy a preguntar, ¿ustedes qué creen que está mejor? ¿El supervisor de las actividades vulnerables o mejor el supervisor de las entidades financieras? Pongan 1 si creen que es mejor el de las actividades financieras y 2 si es mejor el de las actividades vulnerables. Obviamente, el 1, ¿no? O sea, está mejor la supervisión, ¿no? Acuérdense que las actividades vulnerables ni siquiera tienen EBR, ni siquiera tienen sistema automatizado para empezar, ¿no? O sea, si ni siquiera tienen sistema automatizado para empezar, pues menos van a tener como pues este tema, ¿no? Denme un segundo. Ok, entonces, bueno. Un momento. ¿Qué es lo que debemos de estar identificando en estos temas? Como les había dibujado, les había empezado a hacer estos dibujitos aquí de rayones, ¿no? Yo les recomiendo que ustedes pongan, como aquí nosotros les estamos mostrando unos iconos. Estos son los iconos que a nosotros nos gustaron, ¿no? Que creemos que pueden mostrar como la debilidad o bueno, que pueden demostrar la vulnerabilidad, así en un icono para identificarlo. Si ustedes se dan cuenta y lo hiciéramos como por clústeres, ¿qué podemos estar observando? Que tenemos un clúster así, ¿no? Que sería como un dibujito así como rarito, así de una tripa aquí. ¿Qué es lo que genera mayor explotación? ¿Por qué se le pone aquí explotación y facilitación? Y en la amenaza van a ver como impacto y probabilidad. Simplemente es porque pues no existe una probabilidad para un medio, no existe una probabilidad para un canal. Es decir, existe qué tan probable es, o sea, no existe una probabilidad de ocurrencia, existe una probabilidad de explotación, porque no es de que ocurra, o sea, el canal ya está ahí, más bien es qué tanto van a utilizar ese canal para generar esa amenaza, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, todo lo que tiene una mayor probabilidad y un mayor impacto es todo lo que tiene que ver con las actividades vulnerables. Todo lo que tiene un menor grado de probabilidad y por lo tanto menos impacto es todo lo del sistema financiero. Y todo lo que está como en medio, ¿no? En medio pues tiene que ver con el tema pues de los usos de los reportes y cosas por el estilo. Entonces, si ustedes se lo aprenden como por clústeres, ¿no? O sea, en el sentido de que puedan identificar, como les estaba diciendo, esta tripita, ¿no? Pues va a ser como más fácil. Ahora, si se dan cuenta, el régimen de PLD, estoy hablando del marco jurídico de los supervisores y los sistemas de los supervisores, pues no va a tener como tal una amenaza. ¿Por qué no hay amenazas? Pues porque no estamos diciendo que haya un delito atrás, ¿ok? O sea, no hay una acción de una persona. Esto es simplemente, pues precisamente marcos jurídicos, normas, reportes, ¿no? Son todos canales y van a ser dos. Ustedes las pueden ir contando de esa manera. Ahora, se pueden dar cuenta en amenazas y vulnerabilidades. Este es el mapita o el gráfico de lavado de dinero. Ahora, lavado de dinero va a tener 3 amenazas. Si aunque ustedes se sepan ya los temas, si yo les dijera
¿qué tan probable es de que ocurra y qué tanto nos puede impactar el tema de la delincuencia organizada? ¿Ustedes creen que hay delincuencia organizada en el país? Pues sí, ¿no? ¿Va a ser alto y alto? Por supuesto, ¿no? El volumen de los recursos ilícitos, piensen en dinero ilícito, o sea, piensen en ese tema de objeto, dinero ilícito. ¿Va a ser alto? Pues sí, va a ser alto. La corrupción, pues ni hablemos, ¿no? ¿Va a ser alto? Sí, va a ser alto, ¿ok? Entonces, tenemos que aprendernos aumento, incremento y aumento, pues no, sabemos que todo el tiempo va al alza. Mejor pensemos en delincuencia, en dinero ilícito y en corrupción. Esas tres van a ser amenazas, ¿ok? Hay una serie de delitos de delincuencia organizada detrás, pues sí, va a haber ahí. ¿Tiene muchas consecuencias? Pues sí, sí tiene muchas consecuencias, ¿ok? Vulnerabilidades, hay 10. Una que se confunden mucho de este mapa de lavado de dinero con el de financiamiento al terrorismo es el de los movimientos transfronterizos. Por favor, piensen en movimiento transfronterizo en puertos de entrada y salida internacional. Nosotros les pusimos ahí un barquito y un avión, ¿ok? Yo les recomiendo mucho que piensen en un barquito. O sea, todo el mundo está muy atento a la frontera gringa, o bueno, a la frontera del norte, pero nadie está atento a los puertos de Veracruz y de Sinaloa, ¿no? De Sinaloa que pueden llegar a Baja California o de Veracruz que pueden llegar, pues es un punto muy especial, pues de todo el mundo, ¿no? Incluso de Estados Unidos. El tema de la porosidad de las fronteras, que es el que siempre les comento, de la porosidad de las fronteras, es, piensen si Osama Bin Laden se hubiera venido a esconder a México, ¿no? O sea, tan solo en alguno de los municipios de Rosarito, a ver si lo hubieran encontrado, ¿ok? Y piensen que esta es una vulnerabilidad, pero por la posición geográfica. No podemos hacer nada contra que somos el país más próximo al mayor ataque terrorista que se ha llevado a cabo. Entonces, las amenazas de lavado de dinero vienen también dentro, es decir, son tres amenazas de lavado de dinero y son tres amenazas de financiamiento al terrorismo. Son tres amenazas de las armas de destrucción masiva y son tres amenazas de factores emergentes. Entonces, pueden guardar en su cabeza ese número de tres, es decir, siempre van a ser tres amenazas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar a contestar este ejemplo. ¿Alguien me ayuda con contestar este ejemplo, por favor? ¿Cuál va a ser la respuesta correcta? Con los tips que ya les di. Ojo, obviamente me queda claro que no se lo saben. ¿Ok? Todavía no lo han estudiado. Dice, la Conducef ha identificado conductas fraudulentas específicas que buscan aprovecharse del engaño o error del usuario para obtener información bancaria del mismo a efecto de realizar operaciones a su cargo. ¿A qué amenaza de lavado de dinero se refiere? ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos? A ver, ya nos dijeron cuál es el tip que hay que buscar aquí. Nos están dando un chorro de contexto y no quiero que se vayan con la Conducef, ¿ok? ¿Qué tenemos que identificar primero en la pregunta? ¿Qué nos están preguntando? Ahí viene hasta clarito. Amenaza de lavado de dinero. Los leo en el chat. Pues les voy a dar la respuesta. Se refiere a la delincuencia organizada. Todos me van a decir, ¿por qué la delincuencia organizada, Jos? ¿Cuál fue el mayor distractor? La Conducef. Qué pena que creamos que la Conducef es corrupta. No es corrupta, chicos.
ellos deberían de estar en el régimen de prevención del lavado de dinero, ¿ok? O sea, la Conducef pues es una autoridad. La autoridad no está haciendo nada, solo ahí dice, ha identificado conductas fraudulentas, no está diciendo que la Conducef corrompa a los defraudadores. Entonces, las actividades, o sea, las conductas fraudulentas, el fraude es parte de qué? De la delincuencia organizada. ¿No se organizan ahí varios para llamar incluso desde la cárcel? Entonces, ojo con el tema de identificar cuál es como la acción. Vamos a pensar así, ¿cuál es el delito? La conducta fraudulenta. La conducta fraudulenta la podría estar generando una persona o un grupo de personas. Generalmente vamos a cerrarlo a delincuencia organizada, ¿ok? O a un grupo de personas, el que llama, el que consiguió el teléfono, el que me va a pedir ese tema, ¿ok? Entonces, ¿a qué tipo de amenaza se refiere? Pues al tema de la delincuencia organizada. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bueno, vamos a continuar porque si no, no nos va a dar tiempo de nada. Ahora, ¿cuáles son, en la siguiente pregunta que están viendo, cuáles son amenazas de lavado de dinero? Acuérdense que solamente eran tres, ¿ok? Y ubiquen qué cosas no las realizan las personas. Un momento, por favor. Me parece que tuvo una situación la profesora y en un momento se contacta. Gracias por su espera. Me había quedado en, bueno, las preguntas de el tema de la evaluación nacional de riesgos, ¿correcto? Ok, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta, chicos? ¿Cuáles son las amenazas de la evaluación nacional de riesgos? Correcto, una, dos, uno, cuatro y cinco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se dan cuenta cómo es más fácil empezar en pensar en cuáles son las cosas que realizan las personas y cuáles son las que realizan los otros. ¿Ok? Entonces, en amenazas, las amenazas, todo lo que tenga que ver con grupos terroristas, generación de recursos o, insisto, personas que se dediquen al terrorismo, van a ser tres amenazas. Todo lo demás, la posición geográfica y porosidad de las fronteras, insisto, piensen en qué tantos municipios o qué tantos asentamientos puede haber en el norte del país. Muchísimos, ¿ok? En la definición de conocimiento y capacitación sobre los sujetos obligados, pues piensen en que cuántas veces nosotros hemos recibido una capacitación específicamente de temas de terrorismo y la posibilidad de que las organizaciones sin fines de lucro pudieran llevar a cabo actos de financiamiento al terrorismo. Generalmente, la única que se encuentra en una posición de un cuadrante alto, pues vamos a ubicar básicamente lo que tiene que ver con la porosidad de las fronteras. Todo lo demás, pues se va a encontrar como en la parte de los cuadrantes bajos, ¿ok? O sea, hacia abajo. Igual, dice, hay deficiencias en los controles migratorios, lo que facilitan los flujos irregulares y extremistas estadounidenses internarse a México para atentar contra blancos blandos. 90% de los migrantes ilegales pasan por México utilizando el radio de tráfico a nivel local. ¿Qué vulnerabilidad de financiamiento al terrorismo se refiere? Podemos ir, o sea, podemos eliminar una, ¿no? El tema de
grupos terroristas, porque eso es una amenaza, ¿ok? Sin leerla. Correcto, endebles controles ante la posición geográfica. Muy bien. Ahora, todo lo del financiamiento de las armas de destrucción masiva, todos son amenazas, ¿ok? Como se pueden dar cuenta. Desarrollo de armas, incremento al financiamiento y todo lo que tiene que ver con poner un sistema, o bueno, un plan de acción contra un ataque de armas de destrucción masiva. Y en el caso de los factores emergentes, pues tiene que ver con todos los temas de ransomware, todo lo que tiene que ver con los activos virtuales y todo lo de los efectos del COVID. Nuevamente, todos esos son amenazas y si se dan cuenta en el mapita, pues van a estar como de medio a alto. Entonces, yo como les recomiendo que hagan todo este tema, pues precisamente así, ¿no? Como por clusters, como por cuadrantes, que dibujen, ¿no? Los puntos para que ustedes puedan solamente visualmente aprendérselo, identificar muy claramente qué es una amenaza, de qué es una vulnerabilidad. ¿Quedó claro cómo debemos de estudiar este tema? ¿Alguna duda? Muy bien. Ahora, vamos a estar viendo simplemente, este, cómo Adriana, cómo que se las tienen que aprender de memoria. Puedes prender tu micrófono. Muchas gracias. Sí, o sea que si las amenazas y vulnerabilidades nos tenemos que saber la lista completa de memoria, por incluyendo como el grado y o sea, con cada una de las probabilidades. Parte de su probabilidad. Ajá. Mira, yo te diría que sí, pero no. Es decir, es necesario que te bases principalmente en el dibujo. En la Evaluación Nacional de Riesgos vienen tablas y eso lo hace muy difícil, Adri. De hecho, si tú la abres y la ves, vas a decir, santo Dios, no me voy a poder aprender todo esto. Eso no te lo tienes que aprender. Las tablas donde dice la consecuencia política y la consecuencia social y por lo tanto de un grado de probabilidad alto, ¿no? No, Ujú. yo por eso te sugiero que lo hagas directamente desde o sea, que dibujes tú, vienen los gráficos, pero vienen además con números, porque como son 12 vulnerabilidades, pues entonces las amenazas de lavado de dinero comienzan con el número 13, ¿no? O sea, delincuencia organizada es 13, recursos ilícitos es 14 y corrupción es 15. Entonces eso es muy difícil para la memoria, ¿sabes? O sea, no te acuerdas cuál es la vulnerabilidad 12. Yo sinceramente no me acuerdo cuál es la vulnerabilidad 12. Solamente sé que comienzan en esa numeración. Entonces, ¿qué te recomiendo que hagas? Más bien que dibujes los grafiquitos, ¿ok? O sea, dibuja los gráficos y sobre eso tú le pones así, por ejemplo, vulnerabilidad del sistema financiero. Ah, pues esa es la uno. ¿Y qué le vas a poner? Ah, no sé, por ejemplo, habla de certeza jurídica. Nosotros le pusimos una balanza de lo que siempre representa a los abogados, ¿no? Entonces, Ujú. o sea, que tú lo vayas dibujando así y luego te lo aprendas visualmente por clústeres. Que sepas que todas las amenazas de lavado de dinero pues se encuentran en el clúster de arriba, es decir, que tienen un impacto alto y una probabilidad alta. Que por ejemplo lo de mercados financieros, que es una vulnerabilidad, que se trata del tema de SPEI, pues se encuentra en una probabilidad baja y en un impacto bajo, ¿ok? Porque es difícil vulnerar el sistema de SPEI. Ok. Que todo lo que tiene que ver con otras cuestiones, sobre todo de PLD, casi todo lo van a encontrar como hacia arriba. Es muy difícil que encuentren una probabilidad baja o un impacto bajo y que así se lo vayan aprendiendo, como por grupos. Sí se lo tienen que aprender, sí, o sea, no insisto, no en el orden, no toda la lista, pero si aprendes a diferenciar amenazas y vulnerabilidades, eso te ayuda al descarte. ¿Por qué? Porque no tienen tantas preguntas dedicadas para poderte confundir tantísimo. Si tú sabes identificar qué te están preguntando, vas a poder primero identificar si se trata de una amenaza o de una vulnerabilidad. Y una vez que tengas identificado si es amenaza o vulnerabilidad, entonces vas a poder pensar de qué mapa me están hablando.
Ah, me están hablando del mapa de lavado de dinero. Ya sé que del todas las régimen amenazas están aduanero. arriba, ¿ok? Entonces, de esa manera vas a poder empezar a descartar. Generalmente son preguntas que la respuesta correcta llegaste a ella no por memoria, sino por descarte, ¿ok? Ahora, Gafi. Gafi, bueno, los documentos internacionales. No sé si este, respondí tu pregunta, Adrián. Para este tema de las guías, yo les voy a recomendar que hagan primero una tabla estableciendo las partes o las secciones de cada una de las guías. Es decir, necesitamos saber cuál es la sección 1, la sección 2 y la sección 3, por ejemplo, de la guía de GAF. Es como necesario que ustedes se puedan aprender como la estructura, es decir, el índice de esos documentos. Si ustedes se basan en el índice de esos documentos, es más fácil que puedan identificar de qué estamos hablando. Siempre debemos de identificar el párrafo del examen para tratarlo de ubicar en un documento. A ver, ese documento se trata de Gafi. Ah, ese párrafo se trata de Basilea o ese documento se trata de la guía de bancos. Ah, bueno, una vez identificando eso, voy a poder saber específicamente de qué sección me van a estar preguntando. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sección 1 de enfoque basado en riesgos es cuál es su objetivo, qué alcance tiene y cuáles son los retos. Aquí a esta tablita le falta un reto, le falta el sexto, que es el del tema de la inclusión financiera. La sección 2, todo lo que tiene que ver con los supervisores. Es muy importante que le den énfasis a qué, al tema de los ajustes de enfoque que puede realizar un supervisor, a la intensidad de los controles, al tipo de supervisión, a la frecuencia y naturaleza y a la intensidad de la supervisión. Estos ajustes del supervisor generalmente se los preguntan. Es una parte importante del documento que deberían de estar leyendo. Que puedan estar haciendo tablas comparativas de qué. Si se fijan, aquí hay una comprensión de los riesgos del supervisor y también en la evaluación del riesgo hay unos elementos que debe de estar considerando cada una de las entidades. Y cuando estemos viendo el tema del enfoque basado en riesgo, de la metodología de EBR de las entidades, también vienen una serie de elementos. ¿Qué podrían ponerles en el examen? Pues todos estos elementos revueltos para poderles preguntar de uno en específico. Entonces, es importante que vean que estos elementos se refieren al supervisor, estos elementos que aparecen en el elemento 1 de la sección de guía de bancos, se refiere a los elementos que debería de considerar cada una de las entidades y que puedan compararlos con cuáles son los elementos que se están poniendo en la metodología de enfoque basado en riesgo para que los puedan tener muy diferenciados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Aprendernos las secciones de las guías y saber de qué es lo que trata. Aquí viene también un resumen muy resumido de lo que trata la guía de Gafi y que ustedes deberán de darle como mayor énfasis. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, viene aquí una pregunta de ejemplo. De acuerdo con la guía emitida por el Grupo de Acción Financiera Internacional, es un ejemplo de cómo se establece el alcance de la aplicación del enfoque basado en riesgos de la manera en que se vigila las instituciones sujetas al cumplimiento del régimen. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien para todos los que pusieron la respuesta 2, porque está hablando de cómo se aplica la manera en que se vigila las instituciones. ¿Quiénes llevan la tarea de vigilancia? Los supervisores. Por lo tanto, estamos hablando de la sección 2. Por lo tanto, debería de ser el supervisor solicita al banco que a través de sus sistemas cargue los resultados de su auditoría anual en materia de peligro. ¿Ok? Así es como tenemos que ir como estableciendo este tipo de preguntas. ¿De acuerdo? Va a suceder lo mismo con el comité de Basilea.
la sección más importante que tenemos que identificar, pues es esta parte, ¿no? Si pueden observar cuáles son los elementos que se deben de dar de la sección segunda, por así decirlo, de el tema, los elementos esenciales de una sólida gestión de los riesgos. Me refiero a la parte del documento de Basilea, ¿ok? La segunda sección del documento de Basilea es el más importante porque habla de 6 elementos. Es muy importante que puedan identificar qué es lo que constituye dentro de cada uno de los elementos. Es muy común que confundan el elemento de gestión de la información con el seguimiento continuo. ¿Por qué? Desconozco, pero también la manera en que pueden aprenderse o diferenciar gestión de la información con seguimiento continuo y el inciso D del elemento de comprensión y gestión y mitigación de los riesgos es que piensen en gestión de la información como conservación de la información. Que piensen en seguimiento continuo con todo lo que tiene que ver al cotejo de la información, al generar análisis de operaciones inusuales, a todo lo que tiene que ver básicamente con dar ese seguimiento a operaciones inusuales. Y sí, el adecuado sistema de seguimiento tiene que ver con todas las funcionalidades del sistema automatizado. Eso es algo muy común que los van a confundir entre entre estos tres partecitas. El elemento de gestión, el elemento de seguimiento continuo y el elemento, y bueno, el inciso D del primer elemento que se trata adecuado sistema de seguimiento de transacción. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes puedan hacer incluso una tabla comparativa de todo lo que se estará realizando en cada uno de estos puntos, ¿ok? Entonces, vamos a responder, bueno, no vamos a responder este tema, vamos a irnos directamente al tema de la evaluación de una metodología de riesgos. ¿Qué sucede con la metodología de riesgos? Lo más importante es identificar que tiene 3 fases, ¿ok? Y solo la fase de diseño tiene 3 etapas o 3 procesos. Estos procesos es identificar, medir y mitigar, ¿ok? Dentro de la metodología de EBR viene una sección donde les explican cuáles pueden ser como los indicadores a manera de ejemplo, pero hay ciertos indicadores que son específicamente que se tienen que llevar a cabo el cumplimiento. Es decir, los indicadores es el tipo de persona, por ejemplo, en clientes usuarios, la edad, la nacionalidad, el domicilio, la actividad económica, el motivo de la relación comercial. En productos o servicios, pues es que el producto me diga si hay anonimato o si es más difícil el anonimato, los productos o servicios de alto valor, los productos o servicios que facilitan la transferencia de valor. Es decir, se tienen que aprender los indicadores y que puedan ustedes identificar qué se trata de un ejemplo y qué se trata de un indicador. Que puedan identificar que la medición es un método para evaluar el riesgo, pero que medir no está dentro de la fase de implementar. Implementar es poner en funcionamiento y hasta la implementación se supone que vamos a saber cuál es el resultado, voy a decirlo así, residual de todo el proceso de medición que hicimos dentro de la etapa de diseño. Entonces, ¿qué es lo clave de este tema? Pues identificar la etapa de diseño, de la etapa de implementación, de la valoración, e identificar que estos son etapas o procesos, pero no son fases, ¿ok? Que quede muy clara la diferencia entre fase y etapa o proceso para que a partir de ahí puedan ustedes estar identificando todo. Es importante que ustedes puedan llevar a cabo a través de causísticas. A ver, si yo tuviera que hacer un EBR de mi entidad, ¿qué le voy a poner en indicadores y cuáles podrían ser esos ejemplos de indicadores? ¿Ok? Entonces, si nos aprendemos los indicadores, si nos aprendemos, pues los elementos ya los tienen generalmente muy claros, pero identificar qué cosas sí son de medición y qué cosas son de mitigantes, pues todo nos va a quedar muchísimo más claro. En el tema de la metodología de EBR, el gobierno corporativo es el único
que se establece de manera nacional. En Gafi, el gobierno corporativo no es un mitigante, chicos. Eso lo tenemos tatuado por siempre, pero gobierno corporativo para Gafi no es un mitigante, es una medida de control, es parte de su estructura interna el gobierno corporativo. No es un mitigante como estamos acostumbrados, ¿ok? Eso es muy común que pasa, que así se lo aprenden y pues que no es del todo completo, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, chicos? Eso es lo que vamos a estar estudiando o lo que deben de estar estudiando en el bloque 3. Yo espero que todos los tips y las maneras en que les dije en que deberían de generar los materiales de estudio los puedan poder aplicar. Ahí viene mi teléfono, de verdad, si tienen alguna duda, con todo gusto podemos estar a su atención. Recuerden que ya está por iniciar el taller de repaso, donde estaremos realizando precisamente muchas actividades para afianzar el conocimiento que ya tienen. Pueden ponerse en contacto con nosotros porque todavía me parece que hay como algunas sesiones de descuento. Y bueno, no se pierdan el Mega Kahoot que vamos a estar realizando. Va a haber algunos premios importantes para que puedan estar ahí en contacto y es una manera de poder estar estudiando de manera rápida. Ojalá en el examen las preguntas fueran como en el Mega Kahoot, obviamente por temas de estructura de cómo es la plataforma de Kahoot no se pueden realizar, pero por lo menos les ayuda a leer rápido, ¿ok? Porque la mayor parte de las preguntas difíciles están en el promedio del examen que deben de ser de 1 minuto y medio, ¿ok? Entonces, con todo gusto pueden mandarme un mensaje o pueden mandarme un WhatsApp y yo con mucho gusto, si tienen alguna duda o si tengo algún tip o algún material que les pueda servir, con mucho gusto se los voy a compartir. Les vamos a compartir esta presentación y pues les deseo todo el éxito. Recuerden en que es solo un examen, no los define como profesionales, ni mucho menos como personas, pero sí es parte de un buen reto profesional al que le deben de dedicar tiempo, ¿ok? Entonces, estamos para servirles. Check siempre está a su disposición y cualquier cosa que necesiten, seguimos en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias por todo.